Causa número 16, expediente 882-2023, proceso de amparo. Demandante, el señor Ricardo Morán Vargas, contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIET. Por la parte demandante, ha solicitado informar sobre hechos el señor Ricardo Morán Vargas y también informará su abogado Óscar José Cubas Barrueto. Por la parte demandada, en representación de la Procuraduría del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, informará la abogada Yajaira Dalma Luna Roberto. Sí. Muy bien. Buenos días. Señor Morán, tiene 7 minutos. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, por el tiempo que le están dando a este tema, a su atención. Estoy aquí como padre. Soy papá de 2 niños de 4 años. Cumplieron 4 años el 26 de abril de este año. Y vengo a pedirles que la acción de amparo que estamos tratando de defender llegue a buen puerto. ¿Por qué? Mis hijos son hijos míos, tienen mi ADN, son peruanos, como lo dice la Constitución en el artículo 52, porque todo hijo o hija de peruano o peruana, no importa dónde haya nacido, le corresponde su ciudadanía. Sin embargo, por las condiciones de su padre, las mías, las condiciones de su nacimiento, el Registro Nacional de Identidad se niega a que sean inscritos como peruanos. Hemos tratado de apelar su decisión, hemos tratado de pedir una acción de amparo y hasta la fecha, 4 años después de su nacimiento, mis hijos siguen estando en el Perú en una situación irregular. Están aquí sobreextendiendo sus visas de turista. Están aquí sin una partida de nacimiento peruana. Están aquí sin un documento nacional de identidad. Están aquí sin poder acceder a servicios de salud, sin poder tener acceso a los derechos fundamentales que les corresponden, como la identidad, como el derecho al libre tránsito y todos aquellos que les corresponden, que son fundamentales por ser peruanos. Yo sé que la formación de mi familia, las condiciones de la formación de mi familia pueden ser novedosas, diferentes, cuestionables para muchas de las personas que están acá. Pero eso nada tiene que ver con el hecho fundamental. Yo no estoy aquí pidiendo algo para mí. Yo estoy aquí porque hay 2 niños de 4 años que son peruanos y que no pueden ejercer sus derechos como peruanos. Es en ellos quienes les pido que nos enfoquemos. Yo no tengo nada que ver aquí. Podemos debatir hasta el infinito muchos temas relacionados con mi condición o con las terapias de gestación subrogada o con los métodos de fertilización in vitro, los marcos legales correspondientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso nada tiene que ver con el tema. Yo creo que los hijos no deben ser afectados por las acciones de los padres, señor presidente. Y mis hijos no tienen la culpa de nada. Y sin embargo, están aquí en el Perú en una situación irregular, están aquí en el Perú sin poder tener acceso a los derechos que les corresponden, a tener una partida de nacimiento, a tener un DNI, a tener un pasaporte. Están en la obligación de tener que abandonar el país periódicamente para no sobreextender su visa, cosa que han hecho más de una vez. Y lo confieso públicamente, porque no nos dejan ninguna otra opción. Yo soy su única familia, soy su sostén y tienen que estar conmigo. Y yo soy peruano, yo vivo en el Perú, yo pago mis impuestos aquí, amo mi país. Y quiero que mis hijos tengan esos derechos que les corresponden, básicamente por ser mis hijos, los hijos de un ciudadano peruano. Por eso necesitamos que esta acción de amparo sea inmediata, sea rápida, para que ellos puedan tener acceso a estos derechos. Todo lo demás que tiene que ver con su nacimiento puede debatirse hasta el infinito, puede ser materia de los legisladores, puede ser, pero no tiene nada que ver con la acción inmediata que les pido que tomemos, porque les corresponde por justicia. Gracias. Muy bien. Tiene el uso de la palabra su abogado.
Muchísimas 7 minutos, doctor. Muchísimas gracias, señor magistrado, con la venia de todos los señores integrantes de este digno Tribunal Constitucional. Es importante delimitar la presente controversia, y el petitorio específicamente radica en que si a los hijos del señor Ricardo Morán, Emiliano y Catalina Morán, les corresponde o no la nacionalidad peruana. Se ha solicitado al Poder Judicial que ordene a RENIEC proceda a la inscripción de los dos menores hijos del señor Ricardo Morán, reconociendo su derecho a la nacionalidad, a la identidad, entre otros derechos fundamentales, y haciendo prevalecer la Constitución, artículo 51 de la Constitución, que consagra el principio de jerarquía constitucional sobre cualquier otro dispositivo legal de menor rango. Debemos hacer mención que se ha cumplido con todos los requisitos que solicitó RENIEC para proceder a la inscripción extemporánea de los hijos del señor Ricardo Morán. Con respecto a la necesidad de tutela en el presente caso, ya lo adelantó mi patrocinado, Catalina y Emiliano Morán nacieron el 26 de abril del año 2019 y a más de 4 años, 3 meses de su nacimiento hay una afectación permanente de sus derechos fundamentales. El no tener documento nacional de identidad, no contar con pasaporte, no tener acceso a salud, no tener seguro integral de salud, el ser tratados como extranjeros en su propio país, conlleva una serie de afectaciones a sus derechos fundamentales, y ya ha tenido además el Tribunal Constitucional oportunidad de pronunciarse las distintas y múltiples afectaciones que conlleva el no contar con un documento nacional de identidad. Esta situación tiene que ser remediada por parte del Tribunal Constitucional. En efecto, el Tribunal Constitucional ha establecido cuál es la importancia de contar con un documento nacional de identidad en el expediente 2273 del año 2005 y la función que cumple el documento nacional de identidad, no solamente para la identificación de las personas, pero además para poder ejercer un conjunto de derechos fundamentales, los derechos fundamentales antes mencionados, pero además derechos civiles y políticos. Si los niños, la situación no es remediada, posteriormente no podrán ejercer sus derechos civiles y políticos, votar en elecciones, entre otros derechos fundamentales. Apelamos al artículo 44 de la Constitución, que consagra como deber primordial del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, el cual tiene que ser interpretado de conformidad con el artículo primero. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Ya el Tribunal Constitucional tiene múltiple jurisprudencia uniforme con respecto a que la dignidad humana no es solamente un principio, no es solo un valor superior del ordenamiento jurídico, es asimismo un derecho fundamental y puede ser invocado, y ha sido invocado en la presente controversia, y corresponde al Tribunal Constitucional reconocer los derechos fundamentales de Emiliano y Catalina Morán. Con respecto a la afectación del derecho a la nacionalidad, efectivamente, lo señaló mi patrocinado, el artículo 52 reconoce su derecho a la nacionalidad. Asimismo, es importante tener en cuenta el artículo segundo, el numeral 21 establece que nadie puede ser despojado de ella ni ser privado de obtener o renovar un pasaporte. No cabe duda que Emiliano y Catalina Morán son hijos del señor Ricardo Morán. Eso no está en discusión en la presente controversia y por eso solicitamos que sea correctamente delimitado. Invocamos la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, el artículo 55, a efectos que este digno tribunal tome en consideración además que los tratados internacionales sobre derechos humanos forman parte del ordenamiento jurídico y también, como lo ha establecido este tribunal, las sentencias de la Corte Interamericana. La vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana incluso radican en su ratio decidendi y la Corte Interamericana ha tenido la oportunidad de pronunciarse con respecto al derecho a la nacionalidad, con respecto al derecho a la identidad y cómo la obtención de la nacionalidad y el derecho a no ser privado de ella es una condición, es un requisito para el ejercicio de un conjunto de derechos fundamentales y esto tiene que ser reconocido por parte de este digno tribunal. Asimismo, invocamos un tratado del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, que es la Convención sobre los Derechos, la Convención de los Derechos del Niño, cuyo artículo 8.1 establece la obligación de los Estados parte
de respetar el derecho del niño a preservar su identidad. El artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también consagra los derechos del niño, los cuales están siendo vulnerados en el presente caso por más de 4 años. Importante, señores magistrados, además, que se tenga en cuenta. No sé si me podría permitir 2 minutos más, por favor, señor magistrado. Sí, sí. Importante, asimismo, que se reconozca que los tratados internacionales y tanto la Corte Interamericana como el Comité de los Derechos del Niño ha consagrado la existencia de distintos tipos de familia. Entendemos que el legislador pueda tener una idea preconcebida, lo que se espera, ¿no? Una familia conformada por padre, madre e hijos, pero lamentablemente no todos los casos son así y el derecho de protección de la familia está consagrado en distintos instrumentos internacionales y la observación general número 7 establece la obligación de los estados de otorgar protección a los distintos núcleos familiares, como en el presente caso solicitamos que se haga. De la misma forma, apelamos a la protección del interés superior del menor, de los menores, Catalina y Emiliano Morán en el presente caso, y ya el propio Comité de los Derechos del Niño establecido en su observación general número 14 del año 2013 la obligación del Estado de integrar e interpretar debidamente todas las actuaciones legislativas, administrativas y judiciales a efectos de tutelar el interés superior de los menores, que ha sido abordado no solamente como un principio, pero también como un derecho. Finalmente, señores magistrados, es importante que se tome en cuenta, porque esto ha sido desconocido por RENIEC, que la presente controversia versa sobre derechos fundamentales y, consecuentemente, tanto el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el artículo 139, numeral 3, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, conjuntamente con el artículo 200, que establece que el recurso de amparo es un recurso efectivo, tiene que ser un recurso rápido, sencillo, efectivo para la protección de los derechos fundamentales de Emiliano y Catalina Morán en el presente caso. Solicitamos, consecuentemente, a este digno tribunal que emitan una resolución fundada en derecho a efectos de tutelar los derechos fundamentales de Emiliano y Catalina Morán. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Doctora, tiene 8 minutos. Muchísimas gracias. Muy buenos días, señores magistrados del Tribunal Constitucional, abogado de la parte demandante y los presentes. En representación de la Procuraduría Pública de RENIEC, participo en esta audiencia de vista de la causa a fin de solicitar que se sirvan rechazar el recurso de agravio constitucional y se declare improcedente o en su defecto infundada la demanda. Para empezar, quisiera delimitar algo para tener claro respecto a cuál es la pretensión en este proceso de amparo. En este proceso de amparo, de manera clara, la parte demandante desde el inicio del proceso ha señalado que solicita que se declare la nulidad de las resoluciones emitidas por mi representada, a través de las cuales se rechaza el recurso de apelación interpuesto contra las resoluciones que rechazaron las solicitudes de inscripción administrativa extemporánea de menor nacido en el extranjero. Respecto a esta pretensión, señores magistrados, como en primer lugar, esta Procuraduría Pública solicita que se tenga presente lo establecido en el artículo 7, inciso 2 del nuevo Código Procesal Constitucional. Esto es para verificar la procedencia de esta demanda de amparo. ¿Qué señala este marco normativo? Que justamente los procesos constitucionales, entre los cuales se encuentra el amparo, no procede cuando existan vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias. En este sentido, teniendo en cuenta la pretensión que, como bien señalé, es que se declare la nulidad de pronunciamientos emitidos por mi representada, debe tenerse presente lo establecido en el artículo 148 de la Constitución y el artículo 228, inciso 1, del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala que los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser cuestionados en el Poder Judicial a través del proceso contencioso administrativo. En este sentido, señores magistrados, no puede obviarse que justamente nuestro marco normativo cuenta con un proceso idóneo que cuenta una estructura definida y a través de la cual se puede realizar o se puede otorgar la tutela, en este caso a la pretensión de la parte demandante. En este sentido, no podemos olvidar que justamente este tipo de proceso es el primer nivel de protección de los derechos, en este caso de los administrados, entre los cuales se encuentra la parte demandante. Es por estos fundamentos que en un primer momento nosotros solicitamos
que se analice lo establecido en el artículo 7, inciso 2 del nuevo Código Procesal Constitucional y se declare improcedente la demanda. Sin embargo, señores magistrados, si luego de analizada la causa el tribunal considera que pese a esta causal de improcedencia la causa merece un pronunciamiento de fondo, esta Procuraduría Pública también considera que la demanda debe ser rechazada por los siguientes fundamentos. Para empezar, y un hecho no controvertido durante todo el proceso, es que tanto la Corte Interamericana así como el Tribunal Constitucional ha señalado que respecto a la nacionalidad, cada Estado puede determinar quiénes son sus nacionales. Bajo esta premisa debemos señalar que el artículo 52 debe ser de una lectura completa. Esto es, son peruanos por nacimiento, en este sentido, los nacidos en el territorio de la República, así como los nacidos en el exterior de padre o madre peruano inscritos en el registro correspondiente conforme a ley. Es esta parte que nosotros queremos resaltar para efectos de verificar en el presente caso. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para efectos de la inscripción de menores nacidos en el extranjero? En este sentido, RENIEC cuenta con la directiva 415-GRC/32, esto es, que es los procedimientos registrales para la inscripción de hechos vitales. Pero esta directiva, señores magistrados, se encuentra conforme al marco normativo vigente, esto es, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 y 21 del Código Civil. ¿Y qué señala este marco normativo? Que al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. Sin embargo, la única posibilidad se faculta en este caso a la mujer que al no revelar la identidad del progenitor pueda inscribir a los menores con sus dos apellidos. Esa es la única posibilidad en este sentido para la inscripción de menores únicamente con el apellido de uno de los padres. Ahora, en este sentido, señores magistrados, entonces podemos advertir una cosa, que en el procedimiento administrativo efectivamente se realizó una solicitud de inscripción de menores nacidos en el extranjero. Sin embargo, algo que tampoco ha sido contradicho es que mi representada, una vez recepcionada la solicitud, solicitó a la parte, en este caso administrada, que verifique o que ingrese algún documento, como puede ser el certificado de nacido vivo, respecto a la identidad de la madre, toda vez que esto no se podía verificar de los documentos adjuntos. En este sentido, la parte demandante, ahora demandante, señaló en sede administrativa y también se va a poder verificar en proceso constitucional que dicha posibilidad no podía ser o que no se podía señalar la identidad de la madre. Entonces, señores magistrados, ante esta omisión, mi representada rechazó la solicitud de inscripción de menor nacido en el extranjero. Entonces, debemos de tener presente en primer lugar que justamente las resoluciones emitidas han sido conforme al marco normativo vigente y por tanto no existe ningún... La parte demandante durante el proceso ha señalado que existiría, en este caso, la imposibilidad de señalar la identidad de la madre, toda vez que cuenta con una sentencia de los Estados Unidos de América, esto es, del juzgado del Condado de Los Ángeles, que le otorga la patria potestad exclusiva de los menores al tratarse de un caso de maternidad subrogada. Esto es el fundamento tanto en el procedimiento administrativo y en el proceso constitucional. Al respecto debemos de tener presentes, señores magistrados, dos cosas. La primera, que para efectos de la, en este caso, eficacia o para el reconocimiento de sentencias extranjeras en el Perú, debe pasar esta sentencia por el procedimiento de reconocimiento de sentencias extranjeras, exequatur, establecida en el artículo 2102 y siguientes del Código Civil. Situación que no se ha acreditado ni a nivel del procedimiento administrativo ni a nivel del proceso constitucional. Y segundo, y lo más importante, es que en nuestro marco normativo no existe marco regulatorio respecto a la maternidad subrogada. Asimismo, señores magistrados, durante el proceso se ha señalado alguna vulneración a diversos derechos, entre ellos también que existiría un acto discriminatorio por parte de RENIEC. Quisiéramos resaltar que durante todo el proceso constitucional no se ha logrado determinar por la parte demandante que ante situaciones jurídicas iguales mi representada haya emitido un pronunciamiento distinto respecto a su solicitud. En este sentido, nosotros consideramos que RENIEC no ha realizado ningún tipo de inscripción previa respecto a una solicitud de inscripción de menores únicamente con los apellidos del padre y por ende consideramos que esta situación o este presunto acto vulneratorio respecto a una discriminación queda sin sustento.
Por otro lado, y finalmente, señores magistrados, quisiéramos resaltar un aspecto bastante importante. Es que lo que se verifica es de que existe básicamente un cuestionamiento al marco normativo establecido en el artículo 21 del Código Civil. Esto es que otorga solamente a la madre la posibilidad de inscribir a los menores con sus apellidos. En este sentido, quisiéramos resaltar, señores magistrados, que mi representada no cuenta con una atribución para emitir o modificar leyes. Por el contrario, esta es atribución exclusiva del Poder Legislativo, justamente por mandato constitucional. Y finalmente, señores magistrados, teniendo en atención que la parte demandante ha señalado sentencias de repente de la Corte Interamericana, yo quisiera señalar que justamente la Corte Interamericana, en el caso de las niñas Yan y Bosico versus República Dominicana, lo que hace es afianzar la postura de esta parte procesal, en el sentido de que se señala que efectivamente cada Estado determina quiénes son sus nacionales. Y por último, este caso no resulta ser similar al presente, toda vez que finalmente no es cierto que en ese caso, señores magistrados, se trataba de menores nacidos en la misma República Dominicana, de madre dominicana y de padre haitiano. Sin embargo, en el caso concreto estamos ante menores nacidos en el exterior, que conforme se tiene de los documentos presentados por la propia parte demandante y lo señalado por la parte demandante en esta presente audiencia, nacieron en los Estados Unidos de América, cuentan con pasaporte, en este caso americano, y por ende contarían también con la nacionalidad. Es por estos fundamentos, señores magistrados, que esta Procuraduría Pública solicita que se declare improcedente o en su defecto infundada la demanda de amparo. Muchísimas gracias. Doctor, 3 minutos. Señores magistrados, en efecto, a ver, la parte demandante no pretende desconocer el derecho que tiene RENIEC. No desconocemos las competencias que tiene RENIEC, ni tampoco el Estado peruano a determinar quién es nacional o quién no lo es. Sin embargo, varios aspectos a resaltar. Solicita RENIEC que se declare improcedente la demanda, bajo el argumento de que existen vías idóneas igualmente idóneas para la protección de los derechos, un primer nivel de protección. Entonces, lo que está haciendo es desconocer el derecho de protección judicial del artículo 25.1 de la Convención. Está desconociendo el derecho a un recurso, el derecho a la tutela judicial efectiva y la posición preferente que tienen los derechos fundamentales, en este caso de Emiliano y Catalina Morán, y sobre los cuales estamos solicitando un pronunciamiento sobre el fondo. Es importante que se tome en cuenta esa posición preferente y la posición preferente del ordenamiento jurídico que tienen los derechos fundamentales y que forma parte del modelo de Estado constitucional de derecho conjuntamente interpretado con las obligaciones que tiene el Estado de respetar y garantizar los derechos humanos. Otro aspecto que señala es que efectivamente no estamos solicitando, hemos señalado la imposibilidad de brindar el nombre de la madre porque ya mi patrocinador ha señalado que justamente sus hijos han nacido a través de una técnica de gestación subrogada. Por eso hemos hecho mención a que es importante delimitar el petitorio en el presente caso. No estamos solicitando al Tribunal Constitucional que se pronuncie ni que exhorte al Congreso sobre la técnica, que legisle sobre técnica de gestación subrogada. Esto es un caso absolutamente excepcional y sí puede ser resuelto, pudo ser aplicado, resuelto tanto por RENIEC como por el Poder Judicial y puede ser resuelto por el Tribunal Constitucional, inaplicando la normativa que determina la obligación de brindar el nombre de la madre en el presente caso a efectos de tutelar los derechos fundamentales de Catalina y Emiliano Morán. En el presente proceso no está en discusión sobre si mi patrocinado tiene o no la patria potestad. Eso no está en discusión. El llevar a cabo un proceso de exequatur implicaría una dilación indebida, absolutamente, además, irrazonable, porque esa sentencia incluso fue presentada en el marco del proceso a efectos de otorgar mayores elementos probatorios, pero pudo bien no haber sido presentada, y eso no implicaría que mi patrocinado no sea el padre de Catalina y Emiliano Morán. Se ha presentado toda la documentación y eso no ha sido controvertido por parte de RENIEC, las partidas de nacimiento debidamente traducidas, y yo las he presentado incluso al Tribunal Constitucional para que pueda tomar esto en consideración. Necesitamos
Es importante que se tome en cuenta que no puede interpretarse ni la Convención Americana ni los pronunciamientos de la Corte Interamericana en aislado, como lo hace la representante de RENIEC. Es importante que se interprete la Convención Americana tomando en cuenta el artículo 1.1, que establece las dos obligaciones generales que tiene el Estado: obligación de respetar derechos y obligación de garantizar derechos. Y eso es concordado con el artículo 44 de la Constitución, y es lo que solicitamos a este digno tribunal, sea materia de pronunciamiento. Igual tiempo, 4 minutos. Muchas gracias. Sí, teniendo lo señalado por la parte demandante, tan solo quisiéramos hacer hincapié y resaltar que en nuestro sistema jurídico no existe marco regulatorio respecto a la maternidad subrogada y, por ende, las consecuencias respecto a la filiación que pudieran acarrear estas situaciones. En este sentido, señores magistrados, debe tenerse presente que justamente conforme al mandato constitucional es el Poder Legislativo que debe realizar estos cambios o modificaciones tanto mediante leyes especiales o la modificación del Código Civil de acuerdo a lo que pueda considerar pertinente. Sin embargo, también quisiéramos resaltar que la parte demandante señala que habría cumplido con todos los requisitos. Sin embargo, conforme van a poder verificar de los propios documentos incorporados por la parte demandante, se advierte que RENIEC en una primera calificación le solicitó justamente estos datos que faltaban para efectos de realizar la inscripción o culminar con el procedimiento de inscripción de menor, en este caso nacido en el exterior. Sin embargo, y algo que la parte demandante está obviando señalar, es que el sustento para señalar que no podía brindar los datos de la madre es justamente la sentencia emitida en Los Ángeles. Es esta sentencia a través de la cual él señalaba de que justamente al ser el padre legal y obtener la patria potestad no contaba con estos datos. Entonces, consideramos que resulta un error señalar de que esta sentencia podía o no ser incorporada en el proceso, porque finalmente ha sido el sustento para el cual señalar ante RENIEC que debería de realizar con sus apellidos justamente en atención a esta sentencia emitida en los Estados Unidos de América. Es todo lo señalado, señores magistrados. César. Muy bien. Gracias. Magistrada Luz Pacheco, ¿va a hacer alguna pregunta? El señor Morán, no sé si le quería hacer algunas preguntas al señor Morán. Sí, por favor, porque es el directamente interesado y que ha seguido el tema. A ver, entiendo que me da la impresión por lo que escucho que no es que RENIEC se niegue a inscribir a sus hijos, sino más bien que usted se niega a dar el nombre de la madre, porque usted afirma que solo usted es, o sea, como que no existe, o sea, no existe madre. ¿Ese es su planteamiento? Sí, le escucho. Bueno, lo que ocurre es que en un proceso de gestación subrogada estacional como el que se siguió para el nacimiento de los hijos, el óvulo, los dos óvulos, los cuales Catalina y Emiliano nacieron, fueron donados anónimamente y estaban congelados. Ya. Y estaban congelados. Yo no tengo ninguna información acerca de quién es la mujer que donó esos óvulos y no tengo cómo obtenerlo. Esos óvulos fueron fecundados con mi esperma en laboratorio, en un tubo de ensayo, por un proceso de fertilización in vitro, fueron congelados hasta que encontramos a una gestante subrogada estacional que no tiene relación genética con ellos y que dentro del marco legal norteamericano, con todas las seguridades de la ley que da ese estado para estos casos, tuvo a Catalina y Emiliano en su vientre, pero que no tiene relación genética con ellos. Entonces, mi pregunta de vuelta sería, ¿quién es la madre? La que los tuvo los 9 meses en su útero, pero no tiene ninguna relación genética y que cumplió un rol laboral, protegida, cuidada por el Estado norteamericano. La persona que donó los óvulos hace algunos años y cuya identidad no tenemos y está protegida, o la persona que quería. Una inquietud, porque no domina tanto el tema, pero sobre todo 9 meses hay algún intercambio de sangre, ¿no?, entre la gestante y o sea que algún tipo de influencia para el desarrollo del niño ha tenido el vivir 9 meses ahí, ¿no? En realidad, no de material genético, pero ese debate, que es un debate totalmente válido y que podría corresponder si los legisladores peruanos en algún momento deciden presentar un marco legal para la gestación subrogada estacional en Perú, que es relevante,
no nos parece, a mí no me parece que sea la materia que debamos debatir, o sea, podemos debatirlo, podemos tener opiniones al respecto, pero mientras tanto, y ese debate puede tardar años o décadas, como tardó en muchos países, Catalina y Emiliano, sí, en el caso de, o sea, por lo que he podido leer, ¿no? Nos interesa indudablemente a todos el interés superior de esos niños, ¿no? Todos estamos de acuerdo que es a quienes tenemos que proteger sobre todos. Entonces, cuando uno va normalmente a un médico le piden sus antecedentes. ¿Has tenido cáncer? ¿Alguien en tu familia? ¿Por lado de tu madre? ¿Por lado de tu padre? Entonces sus hijos nunca van a tener esa posibilidad de poder determinar eso. Quiero decir, no es que sea, me parece a mí, un razonamiento adicional, sino que está en el centro del asunto, porque por algo la legislación peruana exige que haya una identificación de la madre. Ahora, por lo que me dice, es un supuesto especial, ¿no? Duro, pienso para lo, al menos me parece que es un poco duro, ¿no? Pero dígame usted. En el momento en que los óvulos fueron seleccionados, recibimos la información sin revelar la identidad de la persona acerca de sus antecedentes médicos, de sus padres, sus hermanos, sus abuelos, acerca de las enfermedades y operaciones que hubieran podido tener, toda esa información médica que usted hace referencia. Esa información consta, yo la tengo. Entonces, sus hijos iban a saber que tienen una madre. Mis hijos van a saber que su padre los quiso tener con tanto amor y una persona que donó sus óvulos hace muchos años los dio para que ellos pudieran venir al mundo. O sea que ellos, no sé, pero puedo hacer una pregunta un poco, si quiere me contesta, si no, no. Con todo, no. Me parece, doctora, muy relevante tocar estos temas, porque si no se empiezan a tocar, ¿cuándo? Claro. Tenemos que empezar a tocarlos, aunque sean incómodos. Le hago una pregunta. ¿Sus padres viven? ¿Los padres de usted viven? Sí. Solamente mi madre. Solo su madre. ¿Y viven en Lima? ¿Conoce a sus hijos? Sí. Imagino que los querrá mucho también. Muchísimo. Bueno, imagino también que para usted el afecto de su madre es un punto como de seguridad afectiva, ¿verdad? Del que nunca tendrán sus hijos esa posibilidad. Digo, es una cosa fuerte, dura, que va un poco en la línea, porque como su abogado también ha mencionado, y usted, la importancia del convenio sobre los derechos del niño. Allí se dice, por ejemplo, ¿no?, que los estados tienen el deber de facilitar, cuando los niños viven con los padres separados, de poder incluso viajar a estar con los padres. Dice, los estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, ¿no?, salvo que eso pudiera hacerles daño. Pero entonces hay varios de estos mandatos o reconocimientos de derechos, ¿no? También dice, el niño tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, están en estados diferentes, relaciones personales y contactos directos con ambos padres, ¿no? Entonces, la decisión que usted pide que se adopte de alguna manera puede violentar esos derechos o puede no reconocer en el caso de sus hijos esos derechos. A ver, creo que una cosa es lo que plantea la ley y otra cosa que termina siendo la realidad. Si nosotros preguntáramos aquí quién ha sido criado por padre y madre, con presencia de ellos permanentemente, no tendríamos un 100%. Claro. Hay gente que ha sido criado solamente por madres, empoderadas, sí. luchadoras, O por padres. Solamente por padres, por abuelas, por los tíos, Sí. por una señora de la quinta que los cuida mientras los papás salen a trabajar porque no tienen con quién dejarlos. Efectivamente. Las familias las construye el amor. No sentía que tenía que venir a defender el amor de mi familia, pero mi familia está construida sobre el amor. Y yo tengo suficiente amor para mis hijos, para los dos. El término concreto aquí es que al margen del debate sobre cómo se conforman las familias o cómo pueden o no pueden nacer los niños a nivel mundial y particularmente en el Perú, lo único que pedimos es que sean inscritos para que tengan sus derechos. Lo otro, que lo debatan los legisladores. Bueno, yo no le estaba preguntando, me parece en general, sobre las familias. Yo eso no estoy poniendo en duda que usted forma con ellos una familia, sino me estaba refiriendo al daño que puede resultar para sus hijos
no conocer a su madre, al menos a la madre que lo tuvo 9 meses, si es que ella quiere conocerlo. A lo mejor la señora no quiere ni conocerlo porque solo quería la plata. También puede ser un poco duro para los niños, digo, conocer esto, ¿no? La conocen, o sea, saben quién es, yo sé quién es. O sea, es una persona que no tiene ningún interés en inscribirse como madre de ellos porque no se considera madre de ellos. Tiene 4 hijos y ha hecho esto antes también. Y mis hijos tienen muchas fotos con ella, no sé. O sea, no hay un desvínculo con ella, pero no hay una relación de madre de ella hacia mis hijos. Entonces, si hay esa relación, ¿por qué? Leyendo en esta sentencia que usted, bueno, después le comento eso, la sentencia, no voy a leer los nombres, dice que tanto esa señora como su esposo colaborarán con el demandante Ricardo Morán Vargas y firmarán todos los documentos necesarios para obtener el certificado de nacionalidad del Perú. Entonces, ¿por qué usted no facilita dando el nombre de la señora y se acaba el problema? ¿Sería lo correcto? No. ¿Por qué no? Porque desde el principio nuestro convenio es que ella no quiere una vinculación y yo no quiero que ella figure como la madre de mis hijos porque no lo es, aunque me facilite el trámite. Sería una forma trucha de salir de este problema que requiere una solución ordenada, legal y de respeto a la Constitución. Es como pedirle a alguien que firme a mis hijos para salir del problema y eso no lo voy a hacer. Claro, lo que pasa es que... Prefiero pelearme en todas las instancias por lo que es correcto. Bueno, de lo que aquí se lee que usted ha presentado, no pareciera, ¿no?, que ellas vieran eso un problema porque usted ha asumido todas las responsabilidades, ¿no? O lo que quiere hacer, imagino, a nivel del Perú, porque la sentencia que aquí se recoge en el expediente no ha sido pasada por esa homologación al S4. Ahora, eso es lo último que le quería preguntar, que me había llamado la atención. A ver, usted dice en su escrito, dice que no ha seguido el procedimiento del S4, pues el reconocimiento de una sentencia que versa sobre gestación subrogada no sería homologada en el Perú, ¿no?, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2104 del Código Civil, en lo que respecta al requisito que la sentencia no debe ser contraria al orden público ni a las buenas costumbres. Entonces, por un lado usted dice, yo no quiero homologar la sentencia porque va a ir contra las buenas costumbres y el orden público, pero por otro lado piden una acción de amparo que sí lo hagamos, si es que le damos la razón. Técnica, entonces usted me lo puede... Sí, por supuesto. Le agradezco. Sí, no hay ningún problema. No, ya terminé, era la última pregunta. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí. Magistrada, en efecto, esa es la respuesta que se ha dado porque es lo que establece la normatividad civil. La gestación subrogada no está contemplada en el ordenamiento jurídico. Sí, eso sabemos. Y hay requisitos que son bastante estrictos. Y la respuesta que se tendría sería esa, lo cual no quiere decir que mi patrocinado, mi persona, califiquen que la técnica de subrogación estacional vaya en contra de las buenas costumbres, vaya en contra de la moral. Hay que tener en cuenta los derechos fundamentales, el derecho que tiene toda persona a fundar una familia, el derecho a la autodeterminación reproductiva. Las personas tienen un proyecto de vida. Los niños tienen además el derecho fundamental al reconocimiento de su personalidad jurídica, el cual está siendo desconocido. Y eso es lo que está siendo tutelado. ¿Se ha señalado eso? No me está respondiendo, disculpe, porque mi pregunta en concreto era, si usted dice que si se reconoce la sentencia tal como está, eso iría contra las buenas costumbres, usted quiere por el amparo... Eso no es lo que se ha señalado, señorita magistrada. Lo que se ha señalado es que el llevar a cabo un proceso de exequatur sería inoficioso y no va a resultar, de ninguna forma se podría declarar, digamos, convalidada, homologada la sentencia de Estados Unidos en el Perú. No se podría. ¿Por qué? Bajo lo que establece la normatividad civil. ¿Por qué? Porque no está regulado este procedimiento en el Perú. Es por eso. Entonces, en base al derecho a la tutela judicial efectiva, derecho de protección judicial, recurrimos a ese recurso rápido, sencillo, efectivo que establecen los tratados internacionales para la protección y la plena vigencia de los derechos fundamentales de Catalina y Emiliano Morán. Entonces, esta sentencia en el Perú no tiene una validez, por decir así, pero aporta datos en el expediente. Esto es lo que usted... ¿no? Y una cosa más, perdón que le interrumpa, me dice usted que todos tienen derecho al desarrollo de la personalidad, ¿no? Pero esos derechos que tenemos siempre van, me imagino yo, teniendo en consideración los derechos de los demás, ¿no? Yo no puedo tener un derecho de desarrollo de la personalidad que atropelle los derechos de otros, ¿no?
Me parece que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pero no hay ningún derecho atropellado en este No caso. digo, si por ejemplo estamos hablando en conjunto de la Convención de los Derechos del Niño, yo tengo que tener en cuenta que el ejercicio de mis derechos no va a ir contra ningún derecho reconocido o que por naturaleza también tiene todo niño, ¿no? Estamos de Claro, acuerdo. el reconocimiento del derecho a la nacionalidad y derecho a la identidad, derecho al nombre, Lo tienen, ¿no? Tienen esos derechos, pero no están pero siendo sí reconocidos. norteamericanos, o sea, no es que sean, no son apátridas, me parece, No son tienen apátridas. nacionalidad, lo que quiere, y con todo, o sea, comprendo el derecho que sean peruanos, ¿no? Que sean peruanos de los derechos peruanos. Lo que habría pues, que ver es si el problema está en la RENIEC o si el problema está en no aportar el nombre de una persona, de la madre, aunque sea la madre, por decir, ¿no? La madre a medias. Una madre a Porque medias. se En fin, desconoce. eso es un poco lo tendríamos Sí, que pero evaluar. lo que es importante que se tenga en cuenta es que el reconocimiento de los derechos de Catalina Emiliano Morán no implica vulneración alguna ni limitación al ejercicio de derechos fundamentales de nadie. No, de ellos En el mismos. presente caso, de ellos no. De ellos mismos, ¿no? De ellos mismos no, porque Pero lo que está la haciendo, y convención. es justamente uno de los argumentos equivocados que empleó Reñiec, Señor señalar abogado, que en base señor a la tutela- abogado, no hay debate. No, no, sí, sí. O sea, No, por estoy favor, fundamentando, señor magistrado, limítese a con el- hacer con las el perdón. respuestas. O sea, no entre en un debate ni polémica con la magistrada. No. Es simplemente estaba fundamentando la posición porque señala que hay limitación. ¿Sí? Ok. Gracias. Aclarado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señor Morán, en estos casos, solo quiero hacerle una invocación. El Tribunal Constitucional tiene enfrente un caso importante, un caso novedoso, y entonces los aspectos vinculados a la problemática son varios, ¿ya? Son muchos. Entonces yo le pido que se sienta libre y tranquilo en respondernos todas las preocupaciones o enfoques que podamos tener, porque todo eso va a ayudar a buscar una mejor solución. O sea, no es que solo un punto es el que se debate, son varios, porque tienen ese enfoque, y este es un colegiado. Ahora somos 6, nos falta 1. Y entonces, como usted comprenderá, la decisión del colegiado, ¿no?, es un conjunto, y en su momento habrán debates y votaciones. Eso, o sea, usted siéntase en la entera libertad de responder y no piense que hay un solo punto. No, es una problemática importante que justamente estamos debatiendo públicamente a través de la señal del tribunal, porque es un tema de relevancia de la vida de las personas. Tiene la palabra el magistrado Helder Domínguez. Gracias, presidente. A la abogada, de manera concreta, al declararse improcedente la solicitud de inscripción, ¿cuántos requisitos no se han cumplido? 1, 2, 3. En atención justamente a la notificación cursada a la parte demandante a nivel del procedimiento administrativo, se señaló que justamente de acuerdo al inciso C del artículo 15 del Decreto Supremo 1598 PCM, que es justamente la Ley 26.497, que es la solo ley los orgánica. requisitos, quiero saber. 1, 2. Se señaló de manera concreta. ¿Cuántos requisitos? Nada más, no Uno, cuál. que era que para atender la solicitud de inscripción del acta de nacimiento era necesario conocer el nombre de la madre. Y siendo que dicha información Ya. no aparecía en las actas, Ese se es el único solicitaba. requisito. Efectivamente, que Si justamente se cumple con ese requisito, se procede a la inscripción. tendría que evaluarse si es que la documentación que pueda presentar, en este caso la parte demandante, tendrá que ser evaluada nuevamente y se emitirá obviamente un pronunciamiento. Pero sin Ya. embargo es justamente esta observación que se realizó, que justamente Ya, no fue correcto. levantada y por ende se rechazó. Correcto. Para que ustedes soliciten ese requisito indispensable, ¿cuál es la base legal? Justamente lo establecido en el artículo 20 y 21 del Código Civil. Así es. El artículo 21 del Código Civil, por favor. Yo le voy a dar lectura, ¿sí? Dice lo siguiente, prescribe lo siguiente. Cuando el padre o la madre efectúen separadamente la inscripción del nacimiento del hijo nacido fuera del vínculo matrimonial, podrá revelar el nombre de la persona con quien lo hubiera tenido. Y al final, el párrafo dice, cuando la madre no revele la identidad del padre, podrá inscribir a su hijo con sus apellidos. ¿Ese podrá para ustedes es un supuesto obligatorio?
En este caso, nosotros señalamos que debe de darse una lectura completa del artículo 21. ¿Con qué artículo la lectura completa? Lo que pasa es de que el artículo 21 en la parte final señala cuál es en este caso la facultad que otorga de manera que pueda inscribir el padre con sus 2 apellidos, que es justamente que le otorga esta facultad únicamente a la madre. Ya. En este sentido, realizando una lectura completa del artículo, entonces, por ende, se tiene que señalar que si la inscripción la realiza el padre, tendría que obligatoriamente incorporar el nombre de la madre, porque la única facultad que se está dando permisiva es justamente a la madre. ¿Y ahí no opera alguna discriminación entre el hombre y la mujer en relación con sus hijos? En el marco normativo, me señala usted. Como está señalado, prescrito en el Código Civil. Bueno, en este caso, señor magistrado, esta emisión de marco normativo fue una modificatoria que justamente fue por parte del Poder Legislativo. Sin embargo, si consideramos que de realizar un análisis nuevamente, el Poder Legislativo se encuentra en la facultad dentro de sus atribuciones de derogarla, modificarla o realizar alguna especificación posterior. Sin embargo, RENIEC no cuenta con esta atribución para efectos de determinar si es que efectivamente existe o inaplicar finalmente este artículo. Ya. Finalmente, una pregunta. La segunda pregunta es, usted ha señalado que existen vías procedimentales específicas, ¿correcto?, antes de acudir al proceso de amparo. Pero también el proceso de amparo es un proceso de tutela de urgencia. Pregunto, ¿para usted no es urgente que un niño después de 4 años no tenga su identidad? ¿Es para usted, esa es una causal de que no es urgente, dado el principio de interés superior del niño? Esa es la pregunta. En este caso, señor magistrado, esta Procuraduría Pública considera que en el proceso contencioso termina siendo la vía igualmente satisfactoria, toda vez que, como bien señalé y también lo ha resaltado la magistrada, en el caso no estamos ante menores que tengan la condición de apátridas. Como bien hemos señalado, son menores nacidos en el exterior, cuentan con una nacionalidad, esto es la estadounidense, cuentan con un pasaporte. En este caso, señalar que existiría una urgencia, consideramos que no se acredita en el presente caso y por ende podría haber acudido al Poder Judicial para cuestionar estas resoluciones administrativas que considera resultan vulneratorias. Gracias. Magistrado Gutiérrez. Gracias, presidente. Para el abogado de la parte accionante, quisiera preguntarle, primero, la pregunta es ¿por qué el favorecido no realizó este procedimiento de maternidad subrogada en el Perú? ¿Por qué? Es una pregunta en todo caso que tendría que responder el patrocinador. No, legalmente. Que porque no existe norma. No existe norma. No existe norma Entonces, que regule. Está prohibido en el Perú la maternidad subrogada y queremos inscribir algo que está prohibido en el Perú. Yo entendería que no está prohibida. Pero por eso está estoy preguntando, si no hay normatividad, no significa que esté prohibido. entonces Hay que hacer está una permitido. interpretación. No está regulado. Por Es eso. distinto el supuesto. Hablamos acá, y ese es un gran tema que no traemos a colación usualmente. La Constitución no solo son derechos, es también un modelo cultural, la cultura constitucional. ¿Está claro? De eso parte un modelo. Y aquí el modelo no ha legislado sobre la maternidad subrogada, porque sería incompatible probablemente con el tema constitucional que se defina. Como dice la doctora, habrá legislación, legislador, etcétera. Pero técnicamente no puede haber maternidad subrogada en el Perú. No lo hay. No lo Diga hay, que no hay puede legislación, lo que fuere, no lo hay. Es como decir, no sé, ¿se puede consumir drogas en el Perú? No, no se puede consumir drogas porque es ilícito. En este caso en concreto no hay posibilidad. Entonces, ¿cómo se pretende inscribir algo que no tiene ningún amparo normativo en el caso peruano? ¿Puedo contestar? Sí. Los niños son seres humanos. Emiliano y Catalina Morán son seres humanos con dignidad. Nadie discute La dignidad eso. fundamenta Quisiera, los derechos lo que fundamentales. pasa, un ratito, Es señor en abogado. realidad, señor magistrado. Perdón, yo soy el magistrado. Por favor, le pediría que me responda, no por un discurso muy bonito para la que no es un tribuna, discurso, es un etcétera, no. Concretamente, ¿por qué? Porque ese niño sí tiene nacionalidad. Ese niño está inscrito en los Estados Unidos. Ese niño fue procreado en los Estados Unidos bajo el amparo legal que allá existe, porque ya existe ley. Así como en los Estados Unidos existe pena de muerte, etcétera, tienen un régimen constitucional que les permite determinadas fórmulas distintas al caso peruano.
Pero en el caso peruano no. No estamos hablando de una patria, como dijo la magistrada Pacheco. Es un niño norteamericano en estos momentos, que quiere ejercer o que quiere escribirse también en el caso peruano. Por lo tanto, mi pregunta es distinta. No desvaríe el tema. Pero es que usted me está señalando acá que estamos afectando a un niño. No, acá estamos hablando sobre la inscripción de un proceso de maternidad subrogada que no se ha hecho en el Perú, porque en el Perú no está permitido. Y por lo tanto, se pretende bajo esta fórmula forzar el sistema para poder inscribirlo. Por eso le pregunto, concretamente, el amparo legal o constitucional al respecto, concretamente. Artículo 1, dignidad humana. La posición preferente de los derechos fundamentales, artículo 51 de la Constitución, y asimismo el derecho a la igualdad. Doctor, y no pero es que discriminación. el señor el niño tiene nacionalidad, los dos niños tienen hoy en día nacionalidad, ¿sí o no? El señor Ricardo Morán es peruano y eso no está en discusión. No le estoy preguntando eso. Consecuentemente, sus dos menores hijos tienen derecho a la nacionalidad peruana. Lo que hace el Estado es reconocer derechos. Y está en manos de ustedes si reconocen o no los derechos fundamentales de los dos menores niños. El Estado no le está negando la inscripción por lo que me dice la doctora Saldo Costelo Miguel. Le está diciendo que declaren el nombre de la madre. Norma que se puede inaplicar al caso concreto a efectos de tutelar los derechos fundamentales de Emiliano y Catalina Morán, artículo 138, segundo párrafo de la Constitución. Van a renunciar a la nacionalidad norteamericana, es lo que entiendo. No tienen por qué renunciar a la nacionalidad entonces lo que quieren es doble nacionalidad. No es que se quiera doble nacionalidad, lo que se quiere es que tengan igual reconocimiento de derechos fundamentales. El derecho a la igualdad y no discriminación es un derecho transversal. Vuelvo a decir que estamos hablando aquí de la inscripción de un menor que puede darse en cualquier momento, inclusive hasta los 18 años, para poder optar por la nacionalidad. Estamos hablando aquí de normas de orden público que están basadas sobre la cultura de nuestros pueblos, que no admiten la maternidad subrogada en este momento, que probablemente tenga que haber un marco actualizador constitucional que lo habilite, pero técnicamente no lo admite. Y usted me está dando una generalidad de cosas, ¿no? Que sí, me está diciendo que los derechos de los niños, que etcétera, que sí, ciertamente nadie discute lo contrario, pero acá lo que estamos viendo, primero, es que acá hay dos niños que sí tienen una nacionalidad, acá hay dos niños que sí tienen una identidad inscrita. Acá hay dos niños que lo que se les está pidiendo por cuestiones de orden público, marco legal, es que se señale la identidad del nombre de la madre. Entonces, por lo tanto, se está habilitando un permiso. Y es más, lo que plantea, con esto concluyo, lo que plantea la doctora, dice que acá hay un procedimiento que tampoco se ha cumplido. ¿Cuál es la urgencia en todo caso? Si es que entendería que habría una urgencia, si estaríamos hablando de niños que no tienen ninguna identidad, que no tienen pasaporte, que no tienen un carnet de identidad de un país. Estamos hablando de niños hoy en día norteamericanos. Entonces, la urgencia que usted plantea para traerlo por un amparo, sin agotar los mecanismos previos inclusive, o sea, ¿cuál es la relevancia? ¿Cuál es la urgencia en el caso concreto? La plena vigencia de los derechos humanos. Tienen derecho a la nacionalidad peruana, y es lo que se espera. Gracias. Acá no hay una discusión cultural, señor magistrado. Sí hay, perdón, la Constitución también es cultura, el modelo de matrimonio, el modelo de familia, hay una opción como tienen todas las constituciones del mundo. Los Estados Unidos tienen un modelo cultural, Alemania tiene un modelo cultural. Los derechos fundamentales forman parte de un movimiento internacional. Los derechos fundamentales no son absolutos tampoco. Puede ser limitado bajo determinadas circunstancias, señor magistrado. Gracias. Muy bien. Magistrado Ochoa, puede hacer sus preguntas. Sí, el abogado. Usted ha hecho mención a la tutela de derechos fundamentales, ¿no? El derecho fundamental yendo a formar una familia, que no ponemos en duda de los sentimientos del señor Morán. Pero la pregunta es a usted como abogado, jurídicamente, ¿ese concepto es estático, es evolutivo? ¿Cómo lo reconocería nuestro ordenamiento jurídico? Es un concepto... El caso concreto
Sí, para aterrizar. Es un concepto... Encuadra dentro de familia. Sí, yo lo había mencionado en los alegatos, ¿no?, que solicitamos que se reconozcan los distintos tipos de familia. Ya la Corte Interamericana, en el caso Atala Rifo, el año del 2012, estableció justamente el derecho y la obligación de los estados de otorgar igual protección a los distintos tipos de familia. Y en ese sentido, también el Comité de los Derechos del Niño, a través de una observación general, me parece la observación general número 14, ha establecido lo mismo. Y justamente destacando lo que usted hace mención, ¿no?, que las sociedades son dinámicas y lamentablemente no puede esperarse que todas las familias sean papá, mamá e hijos. Eso no coincide con la realidad. Eso puede ser lo deseable dentro del modelo cultural, pero no es lo que pasa en la realidad. O más aún en un país golpeado por la pandemia, donde hay más de 100.000 niños que han perdido padres. ¿La identidad de la madre es relevante o no para definir este caso? A ver, es un requisito legal, el cual se ha solicitado sea inaplicado en este caso a efectos de tutelar los derechos fundamentales de Catalina y Emiliano Morán, en el presente caso. Consideramos que es un requisito legal, es un requisito importante, forma parte del derecho a la identidad, pero en este caso no se conoce, y lo que no puede hacer el derecho es desconocer determinadas situaciones. No se puede dejar de administrar justicia por defectos o vacíos de la ley. Claro. Correcto, y los niños además, porque se hacía mención previamente, ¿no? Nosotros hemos invocado además la vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación, porque sí se permite a una madre no revelar. Si lo que busca la norma y la razón de ser de la norma es proteger el derecho a la identidad genética del progenitor, una madre puede no revelar el nombre del padre. ¿Y cómo queda ahí? ¿Cómo quedan los derechos de los menores en ese caso? Pero al padre, en determinadas circunstancias, situaciones que lamentablemente no están reguladas en el Perú, no se le permite. Y se apela a ese requisito de índole legal para desconocer derechos fundamentales que tienen una posición preferente en el ordenamiento jurídico. Son piedra angular y no es letra muerta esto, señores magistrados. Muy bien. Bien. ¿No Sí. conoce usted ningún antecedente sobre el tema del Perú, de la maternidad subrogada a nivel judicial? No, a nivel judicial no. Nosotros hemos invocado la aplicación de los estándares interamericanos, ¿no?, los cuales tienen que ser correctamente interpretados, ¿no?, forman parte del ordenamiento jurídico interno. A mí me hacen la referencia de una sentencia, no la he visto, de la Corte Suprema, una casación sobre el tema, 563-2011, pero no le he analizado, simplemente... No, es que no es una controversia sobre... Por eso yo les pedí al inicio de mi alegato que se centre la controversia. Yo entiendo lo que señala el señor presidente, magistrado, en el sentido de que hay diversos temas. No hay diversos temas, pero hemos solicitado, porque se trata de un proceso de urgencia, el recurso rápido, sencillo, efectivo que reconoce nuestra Constitución y el artículo 25.1 de la Convención. Es una controversia sobre derechos fundamentales. Ya lo ha señalado mi patrocinado. Podríamos discutir los otros temas en otras oportunidades. Es en ese punto que solicitamos sea tomado en cuenta. Tiene la palabra el magistrado Manuel Monteagudo. Sí. Yo tenía dos preguntas. Hay una que en parte ha sido respondida gracias a la pregunta del magistrado Ochoa, pero quisiera regresar a ella porque se ha señalado, en efecto, que el artículo 21 le está permitiendo a una madre no revelar la identidad del padre. Y justamente se indica que esta, que es la razón de RENIEC, esta norma, supone un tratamiento desigual que resulta inconstitucional. Yo quisiera que me abunde un poquito más en esos argumentos, ¿no? ¿Por qué? Digamos, y quizás sería interesante reflexionar en que el Código Civil efectivamente ha apuntado a las madres en un contexto histórico, de vulnerabilidad histórica, pero parecería que esta referencia, digo parecería, puede ser anacrónica, ¿no? Es más o menos, pero quisiera escuchar un poquito más esa argumentación. Nosotros hemos invocado efectivamente la vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación. Y efectivamente, ¿no?, ya la Corte Interamericana y además el Tribunal Constitucional ha establecido que este derecho no solamente implica consagra el derecho a la igualdad ante la ley, sino además la igualdad en sentido material.
¿correcto? Y es importante que se tome en cuenta aquí lo que establece el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, transversal para todos los derechos, incluso el artículo 24, igualdad y no discriminación. El artículo 1.1 de la Convención Americana establece dos obligaciones, dos deberes generales en materia de derechos humanos a los estados. El deber de respetar derechos, que implica que los agentes estatales tienen que abstenerse de violar derechos fundamentales, y la obligación de garantizar derechos fundamentales. Y la obligación de garantizar derechos fundamentales, desde la primera sentencia que emitió la Corte Interamericana en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, estableció que implica tres deberes para los estados: prevenir violaciones a los derechos humanos, cuando éstas ocurren a pesar de las medidas de prevención que puede haber adoptado un estado; la obligación de investigar y sancionar, y la obligación de reparar. Todo derecho y toda acción estatal, cuando se analiza si existe o no responsabilidad internacional del Estado, tiene que ser analizada bajo el 1.1. En el presente caso consideramos que se verifica efectivamente una vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación, en el sentido que, en base a un requisito de índole legal que consideramos que es razonable, pero que en determinados supuestos, a efecto de no dejar en desprotección a los menores, se permite a las madres no revelar la identidad del padre, ¿sí? No es lo mismo en situaciones excepcionales en las que un padre quiere inscribir a sus dos menores hijos. Entonces, en base a un requisito de índole legal, se pretenden desconocer derechos fundamentales que, como lo ha reconocido este Tribunal Constitucional, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, son piedra angular del ordenamiento jurídico y tienen una posición preferente. Una segunda pregunta sobre los antecedentes. Quisiera, en la medida en que pueda ser esta respondida, quisiera que me expliquen en qué consiste o cuál es el fundamento. Algo se ha dicho, el señor Morán lo ha explicado, quisiera también que se haga un poquito más, esta prohibición judicial. Hay un convenio donde hay un compromiso de no revelación de la información sobre las personas que participaron. Digamos, ¿qué significa esta prohibición? ¿Qué es lo que significa exactamente? Porque claro, uno observa en los antecedentes que hay referencia a los nombres de estas personas, por ejemplo. Quisiera saber cuál es la dimensión de esta prohibición, fundamento y dimensión de la prohibición. Sí, ¿Y por qué, claro? Sí, a ver, hasta lo que establece la sentencia y tal cual señaló el señor Ricardo Morán. Bien, sus hijos nacieron por esta técnica de gestación subrogada, ¿correcto? Para efectos de otorgar, digamos, mayor, asegurar los derechos, ¿no?, futuros, porque el traer vida al mundo obviamente genera un conjunto de obligaciones, ¿bien? Entonces, no se conoce la identidad de la donante de los óvulos previo a la técnica de fertilización in vitro. No se conoce, con lo cual no se puede cumplir con el requisito de señalar. Entonces, cuando nos preguntan, ¿quién es la madre? Pero no, es que no se conoce la identidad de la madre. Entonces, perdóneme, si una pregunta. ¿El pronunciamiento judicial toca ese punto o no? ¿O el pronunciamiento judicial tiene que ver más bien el pronunciamiento, con el pronunciamiento otras judicial, personas? El pronunciamiento judicial señala el nombre de la madre gestante, la madre subrogada. Es el nombre que señala, incluso... No lo anterior, no lo anterior, porque se conoce y está protegido. Sí, hay un código. E incluso se establece ahí la obligación de no revelar, incluso de la madre subrogada. Se establece la obligación de no revelar ese nombre. Pero no es la madre, nuevamente. No se trata, no es la madre, no hay identidad genética allí, alguna. Ya. Es una situación excepcional. No. Lo que señalamos nosotros es que es por un tema de seguridad jurídica para tanto la madre, que como lo señalaba el señor Ricardo Morán, además está casado, que no van a tener ninguna obligación, no como padres, en el sentido de pensión de alimentos, régimen de visitas y tal, ¿no? Entonces, establece esa sentencia que el señor Ricardo Morán es el único padre, es padre único, ¿no? Y por lo tanto, pues tiene la patria potestad. Es eso, lo que señalamos nosotros es que, claro, no nos solicitó RENIEC durante la tramitación del procedimiento administrativo exequatur alguno. Fue un argumento que recién fue incorporado en la discusión del presente proceso de amparo. Fue introducido y el que fue lamentablemente empleado por la Corte Superior a efectos de cumplir con su obligación, de no cumplir con su obligación de tutelar los derechos fundamentales, ¿no? 15 páginas sobre el exequatur, ¿no?, sin mayor contenido, ¿no?, señalando que
se tiene que acudir a ese proceso como una vía previa. Ok, y una última preguntita sobre los antecedentes, ¿Ha mediado algún elemento de adopción en la relación jurídica de la paternidad? Quisiera tener eso claro. No hay adopción. Es simplemente paternidad declarada a través de este procedimiento judicial. Son hijos del señor Ricardo Morán. Ya. Ok, no tengo. Muy bien. Señor Morán, por favor. En las respuestas que ha dado, hay algo que me parece, a ver si usted me corrige. ¿Usted conoce al donante? ¿No conoce? No. ¿La identidad tampoco? No. ¿Y por qué en un momento dijo, cuando estaba respondiendo alguna pregunta, que usted sabía quién era la...? Porque al momento de la selección del óvulo de la donante, uno recibe una serie de documentos que detallan sus antecedentes médicos, su talla, en qué estado fue la última vez que vivió, durante cuánto tiempo, lo de sus padres y abuelos y hermanos, pero eso es bajo un código. En el caso de la donante de los óvulos de mis hijos, el código era Shannon, pero ese no es su nombre, no sé yo dónde viva esta persona ni cuándo donó estos óvulos. No hay fecha límite para el congelamiento de embriones, por ejemplo. Hace muy poco ha nacido una niña de un embrión que estuvo congelado 23 años, de una gestante subrogada estacional de 21, es decir, la gestante tenía menos años que los embriones. Ya, entonces, o sea, no hay forma de saberlo. No. Y dígame una cosa, entonces, ¿y este procedimiento se hizo en el estado de Texas? Mis hijos nacieron en el estado de Texas, pero la agencia encargada del proceso de subrogación, que reúne tanto al estudio de abogados como a los donantes de óvulos, queda en California. Ah, ya, ahora entiendo. Entonces, la madre subrogada estaba en Texas. Ahí, la gestante subrogada. La gestante subrogada ahí estuvo en Texas. Que podría haber estado en cualquier otro estado. otro estado, claro, pero la agencia está en California. Por eso es que el procedimiento que usted presenta es en California. Sí. Para las seguridades de no revelación y de exclusión de cualquier tipo de obligación de la gestante subrogada. Por eso es en California. Sí, ya. Si me permite añadir, esa resolución de una corte que incluye a las tres partes, la pareja de esposos de la que forma parte, la gestante subrogada, la donante anónima con un código y mi persona, se hace sobre todo a efectos de que yo no vaya a reclamar a ninguna de esas partes obligaciones de índole paternal, maternal, y para que ellas, cualquiera de las dos, tampoco pueda reclamarlas hacia mi persona. Y con ese documento, perdona, solamente para aclarar, porque creo que es de interés, con ese documento nos inscribimos en el hospital, con ese documento el certificado del hospital me permite ir a mí a la Oficina de Registro de Nacimientos y Muertes de Texas, y es ahí con ese documento dicen, usted, solo usted, y la partida de nacimiento dice Emiliano Morán, hijo de Ricardo Morán, nada más, y Catalina Morán, hija de Ricardo Morán, nada más. Y cuando usted empezó a indagar, o bueno, vio la fórmula, cómo podía tener a sus hijos, es decir, la agencia sí podría saber. Ellos. La agencia ha trabajado... Solo le digo porque no quiero que... Sí. Quiero explicarle por qué. Se hizo una pregunta que es interesante, ¿no? O sea, claro, el derecho, usted como padre dice, bueno, aquí voy a tener mis hijos y punto. Y está bien, hay cláusulas para la anonimización del donante. Pero supongamos otro supuesto donde en algún momento del futuro podría ser relevante, no para efectos de maternidad o de que esté inscrita, sino por cuestiones genéticas o de enfermedad. O sea, esa agencia podría tener acceso. O sea, cuando usted hace el contrato le dicen, no, la agencia tampoco.
Es una muy buena pregunta. Creo que entramos a un tecnicismo que tendría que revisar. No estoy seguro, pero sí puedo contarle que como parte del proceso para que las donantes se inscriban al banco de donantes, pasan por un chequeo genético de cerca de 400 enfermedades genéticas, y yo pasé por ese mismo proceso y el match se hace para que no haya dos características genéticas dominantes que pudieran heredar nuestros hijos, como por ejemplo espina bífida o fibrosis quística. Porque de esa forma, y es un chequeo que le sugiero a todo el mundo que haga cuando quiera paternar o maternar, garantizamos que nuestros hijos no van a heredar nuestros peores defectos. Ya. Muy bien. Cambiando de tema. Discúlpame. No, termine. Gracias. No, solamente una pregunta a propósito. Quiero entender el procedimiento seguido. Por supuesto, es un asunto de derecho americano, derecho del estado de Texas o California. Digamos, una vez el arreglo judicial o la convención judicial, digamos, pudo no haber existido lo que fuere, pero lo que determina el certificado de nacimiento es cuando usted va al registro y ahí registra a los niños, ¿no? O sea, digamos, la contingencia judicial no es la constitutiva de la paternidad, porque ese es un elemento que yo tenía cierta confusión. Lo constitutivo del nacimiento es el registro, entiendo. La partida de nacimiento. La partida de nacimiento, sí, cuando usted va a registrar. Quizá el abogado puede digamos, decir algo más, pero entonces, si usted hubiera venido a RENIEC solamente con el registro, digamos, hubiera aparecido el problema del apellido, la ausencia del apellido de la madre. Eso es un poquito lo que ha ocurrido, porque, digamos... Porque fuimos con el registro de nacimiento, RENIEC. Claro. El registro americano traducido legalmente. Porque, digamos, una persona que tiene hijos nacidos, un peruano en una situación análoga, digamos, con hijo de padre y madre, digamos, va con el certificado de nacimiento registrado y no va a tener el inconveniente porque va a declarar ambos nombres. Lo que ocurrió con usted es que simplemente faltó ese nombre trayendo el certificado de nacimiento. Ok, así es. Eso está claro. Bien. Gracias. Magistrado, ¿puedo seguir? Una bromita para descontraer. Muy bien, ya voy a terminar. Entonces, actualmente sus hijitos tienen 4 años. Explíquenos exactamente, en estos momentos, ¿usted tiene que viajar con ellos cada cierto, o qué fórmula ha encontrado para...? Estamos en un terreno un poco gris en ese tema. Evidentemente, cuando mis hijos ingresan al Perú, cuando recién nacen, a los 6-7 semanas de nacido, ingresan como turistas y se les da una permanencia, una visa de turista de 6 meses en ese momento. Pasan los 6 meses y estando embrollados en este proceso con RENIEC, nosotros seguimos en el Perú y ellos sobreextienden su visa durante casi 1 año y medio, 2 más, hasta que yo decido llevármelos nuevamente a Estados Unidos. ¿Perdón? ¿Sí? Sí, sí. Y allí esperamos, porque ya estábamos con lo del tribunal, con la Corte, Superior y luego con la Corte Suprema. No, sí. Juzgado. Perdón, en la parte técnica. Sí. Hemos vuelto al Perú y cuando hemos vuelto a entrar solo nos han dado, me parece que 90 días, porque ha cambiado la normativa para las visas de ciudadanos americanos. Eso se venció el 13 de marzo. O sea, cuando usted hizo su segundo, y tuvo que permanecer allá. Permanecí allá, por decisión, no tuve que permanecer. Podría haber quedado acá y su sobrepermanencia a la visa hubiera sido mucho mayor. No, pero me refiero a que, por ejemplo, cuando usted tiene que hacer esta salida, supongamos que aquí transcurren los 90 días, sí. Le han dado un visto de 90 días. ¿Usted tendría que ir a Estados Unidos con sus hijitos? Tendría que. ¿Y cuánto tiempo tendría que estar ahí para que después pueda regresar otra vez, con el marco jurídico legal actual? 2 días, 1 día, lo que tome ir y volver. Ya. Muy bien. Ahora, solo tengo que añadir que hasta donde yo entiendo, estas idas y venidas eventualmente tienen un límite. Hay una multa y hay también una observación que puede hacer migraciones ante ciudadanos que han repetidamente sobreextendido su visa a la hora de volver. Es un riesgo que me estoy corriendo. Muy bien. Yo supongo que por todo lo que usted nos ha planteado y además por la demanda, que su finalidad es criar a sus hijos aquí en el Perú y inscribirlos en un colegio, en fin, ¿no?
en estos momentos sus hijitos están en un nido privado. En nido privado, ¿no? Un nido privado. Muy De bien. hecho, el hecho de que mis hijos tengan acceso a ciertos privilegios no me parece que tampoco sea la razón para negarles otros derechos. O sea, pueden acceder a un seguro médico si es privado, como ciudadanos extranjeros, pero no al seguro claro, de salud. Y lo que usted desea es que se les reconozca la nacionalidad peruana. Eso. Para la RENIEC. Gracias, señor. Entonces, la postura de la RENIEC es que sencillamente no se les puede inscribir en el registro de nacimientos como peruanos, ¿no es cierto? Exacto, la solicitud de la parte demandante es la inscripción extemporánea de menores nacidos en el Ya, extranjero. y digamos, imagínese usted, pues, como parece ser que existe una imposibilidad de identificar a la madre. Esto quiere decir que nunca van a poder ser peruanos. Bueno, al respecto, señores magistrados, aprovechando la pregunta, quisiéramos resaltar ciertos aspectos. Para empezar, en el marco normativo del Perú, respecto a la maternidad, creo que nos estamos centrando en lo que dice la sentencia, que es que le declara padre legal. En este sentido, lo que entiendo, la parte demandante señala es que no puede otorgar el nombre de la madre desde el contenido biológico, esto es genético, con quien comparte en este caso el ADN. Sin embargo, hay que tener presente que en nuestro marco normativo el tema de la maternidad está determinada por la gestación y el tema del parto. Entonces, bajo estos extremos, señor magistrado, quisiéramos que se tenga presente justamente este marco normativo, porque justamente es un debate respecto a cuáles son las implicancias en el tema de acudir a una maternidad subrogada justamente entre un óvulo donado, la gestación la lleva otra persona y cuáles son las implicancias en la filiación. Este es un aspecto que debe tenerse presente y respondiendo a su pregunta justamente, estamos hablando de que la imposibilidad, según lo que señala la parte demandante, es respecto a dar el nombre de la madre que tendría el vínculo genético con los menores. Sin embargo, no se ha determinado, es más, ha señalado que conoce a la persona que realizó, que llevó a cabo la gestación y que dio el alumbramiento de los menores. O sea, para RENIEC, el RENIEC es, ¿no? ¿Perdón? Para el RENIEC. RENIEC. Él. O la RENIEC. Ah, la RENIEC, perdón. Ya sé, sí, ya sabía ya. Disculpe. Entonces, para ustedes, el señor Morán tendría que darnos el nombre de la madre subrogada, ¿es eso? Como bien señaló, señor magistrado, eso es un tema de calificación del ente administrativo, sin embargo, conforme al marco, o sea, lo que se usted no tiene quiere que, decir efectivamente, es que maternidad, ahora nos dicen que dé un nombre. Entonces el señor Morán dice, ya está bien, bueno, ha sido la madre subrogada. Eso hay que evaluarlo. no, ¿Y qué pasa si dicen que no tampoco? Lo que pasa es que ese es el criterio de evaluación, sin embargo, conforme al marco normativo, por eso reitero, el marco normativo del Perú está determinado el tema de la maternidad justamente en Ya, pero la digamos gestación que como suele ocurrir no solo en el Perú, sino en muchos lugares, a veces la legislación no se da, ¿no? Pueden pasar décadas. O sea, el asunto es o sea, ¿qué alternativa da o sea, por lo que estoy viendo es que no habría ninguna alternativa. No, lo que pasa es de que justamente este es el debate y lo que está señalando la parte demandante es cuál es la determinación o qué consideran ellos como maternidad para efectos de brindar el nombre. No, ellos no consideran ninguna maternidad, ese es el punto. Por eso, a técnicas de RENIEC va a tener que evaluar el marco normativo vigente, artículo 20, 21, y respecto a la maternidad, cómo está considerado en nuestro sistema jurídico, que es justamente la maternidad respecto a la gestación y alumbramiento, este es el parto. Ahora, atendiendo al tema de la utilización de teras, hay que tener también en cuenta que la Ley General de Salud en su artículo 7 no señala, no prohíbe esta utilización, sin embargo, de manera muy específica señala que justamente estas técnicas de reproducción se da cuando la condición de madre genética y de madre gestante recaiga sobre la misma persona. Entonces, bajo todo este marco normativo, llegamos a la conclusión que efectivamente nuestro sistema regula que la maternidad está determinada por la gestación y alumbramiento en este caso del menor. En este sentido, consideramos que debe tenerse presente esto porque lo que está señalando la parte demandante es la imposibilidad respecto a la identificación del vínculo genético, más no respecto al marco normativo que regula nuestro sistema, en este caso en el Perú. Muy bien.
Vista la causa, queda el voto. Sí, vamos a hacer un receso de 5 minutos.